Son las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros aquí en Entrevista de Hechos AM. Los recientes casos de corrupción de funcionarios públicos de gobiernos anteriores ha generado no solo detenciones, también acusaciones entre los políticos. Mire, para nada más ponerle en contexto lo que está pasando en nuestro país, hay dos demandas, por ejemplo, contra un alto dirigente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, contra el señor don Hugo Barrera. Dos demandas, una que va a ser interpuesta en las próximas horas, en los próximos minutos prácticamente, por el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y la que interpuso ayer el ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez. Esto se generó a raíz de unas declaraciones que dio el señor Hugo Barrera en algunos medios de comunicaciones, diciendo de que él había sido testigo y que David Gutiérrez le había manifestado que había entregado dinero en efectivo al expresidente Elías Antonio Saca. Después de esto, pues obviamente se desencadena esta situación y tanto, digo, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, como el exministro David Gutiérrez van a acudir a los tribunales respectivos para demandar al señor Hugo Barrera. En todo esto también está el tema de la Corte de Cuentas de la República y las acusaciones que pesan contra el Consejo Municipal. En ese momento, el que estaba al frente del Consejo Municipal era el doctor Norman Quijano, donde se habla de que podría no obtener el finiquito para inscribirse en las próximas elecciones. De ahí que recuerda usted aquella frase ya bastante famosa y un poco no muy aceptada de Mario Valiente, como diputado del Partido Arena, que dijo que sería el primero que tomaría las armas si no se inscribe al doctor Norman Quijano en el Tribunal Supremo Electoral. Necesita el doctor Quijano el finiquito de la Corte de Cuentas para poder inscribirse en el proceso eleccionario del año 2014. Así están las cosas y esto de alguna manera le cambia el panorama o le da un matiz diferente a la campaña política, ¿no? Así es que se encuentra con nosotros precisamente esta mañana Ramón Villalta para conversar sobre esta temática. Ramón, muchas gracias, de Iniciativa Social para la Democracia. Muchas gracias, Romeo, por la invitación. Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador y Eje, se encuentra con nosotros. Félix, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Romeo. Un saludo a la audiencia y a Ramón. Félix, a mi juicio esto le da un giro a la campaña, le da un matiz distinto, ¿no? Veníamos escuchando encuestas, números y algunas cuestiones, digamos, mediáticas, pero esta situación de las acusaciones, de la captura de las personas vinculadas a la corrupción, en el caso, digo, de Holguín, y esto que dijo Hugo Barrera, a mi juicio le da un giro a la campaña política, ¿no te parece? Política electoral. Desde luego, creo que ya esperábamos nosotros este tipo de acciones judiciales. Siempre ha sido una tentación judicializar la política y desde luego una oportunidad como la que se ha presentado no es más clara para que los estrategas de las campañas de los partidos desarrollen esta línea de trabajo electoral. Lo que nosotros consideramos oportuno es perdón, que mediante este tipo de acciones judiciales se pudieran aclarar temas que han estado pendientes por mucho tiempo en la vida nacional. Aprovechar un momento electoral para ir a la justicia y hacer de que se transparenten algunas acciones de gobierno, algunas contrataciones, es decir, varios de los hechos de la vida nacional en la administración pública es muy oportuno, pero ahí es donde nosotros entramos a cuestionar si la legitimidad de estas acciones, si el momento electoral es el más oportuno para hacerlo, o simplemente se trata de una forma de hacer campaña. Y esa respuesta sobre... ¿Y por dónde te quedas tú? ¿Por qué parte te quedas de esas dos que acabas de mencionar? Yo me quedo en que debemos dejar actuar a las instituciones. En este momento la pelota está en la cancha de la Fiscalía y del órgano judicial. Y de la Corte de Cuentas, ¿no? Y en el caso del Consejo Municipal de San Salvador, en la Corte de Cuentas. Y que funcionen las instituciones quiere decir que fiscal, que tiene constitucionalmente la representación del Estado y el monopolio de la acción penal, actúe como debe ser. Porque estos casos que ahora se están sustanciando fueron denunciados hace muchísimos años, es decir, ya hace más de 3 o 4 años. Y entonces hacerlo ahora o salir ahora, muchos lo asocian con la presión que hubo de parte de los Estados Unidos para la aprobación del compacto de Fomilenio 2. En el caso de los tribunales donde se han presentado o se presentó la acusación el día de ayer por el señor Gutiérrez, pues el juez tiene la oportunidad de activar la jurisdicción y atacar un caso
que debe de sentar un precedente, porque se está hablando de un delito privado, es un delito contra el honor. Se está acusando ahí a una persona, al señor Barrera, de un delito pues de difamación, no sé cuál es la tipificación que se hizo, la figura, si son injurias, calumnias, difamación, pero en todo caso está presentado en el órgano judicial y la justicia tiene que actuar. Pero está el caso de la Corte de Cuentas, porque ese caso sí, a diferencia de estos que surgen al calor de la campaña y de acusaciones infundadas, de mitos que se han creado, de imágenes para dañar a personas, aquí no, aquí se trata de una investigación que viene desde hace ya un par de años. Esto fue del 2010. Antes de hablar de la Corte de Cuentas, ¿tú crees que estas acusaciones que pesan sobre el expresidente Luis Antonio Saca, que las ha mencionado Hugo Barrera, son mitos? Es que no lo puedo ver de otra manera, pero es que imagínate tú, dice él, me dijo el señor Gutiérrez que le había entregado 40 millones de dólares. ¿Tú te imaginas dónde caben 40 millones de dólares? O sea, si hubieran sido entregados en billetes de a 100, serían 400,000 billetes. ¿Dónde los almacenas tú? Necesitas un furgón para transportar 40 millones e ir a dejarlos a algún lugar. Segundo, ¿de dónde los obtuviste? Es decir, ¿qué banco del sistema tiene 40 millones para sacarlos, meterlos en un furgón e ir a entregárselos al presidente Saca? ¿Y cómo los vas a manejar? Y si no son billetes de 100, si no son de 50, de 20, entonces necesitas 2 furgones para cargar toda esa cantidad de dinero. Si no fueron en efectivo, sino que fueron por vías de operaciones bancarias, transferencias, pues ahí están los rastros. Es decir, basta decir, mire, en tal fecha se hizo una transferencia a tal banco, a tal cuenta, y se sigue. Entonces, por eso digo que se trata de mitos, porque si tú le aplicas un análisis riguroso de realidad, no lo resiste. Porque ¿dónde vas a poner tú 40 millones de dólares? Es decir, ¿cómo los manejas? Entonces, o es mito, una mitología, o se trata de una operación que se puede probar perfectamente. Y esta es la oportunidad del señor Barrera, ahora que va a decir ante la justicia cómo, cuándo y dónde tuvo esa información, de decir, aquí ahora, están las pruebas. Pero espérate, solo para terminar esa parte. Dijo David Gutiérrez, dice él, ¿no? Es que esa es la otra parte, que es la responsabilidad de él, porque cuando se lo dice, entiendo yo que él es funcionario, ambos son funcionarios, y si él está teniendo la información de que se ha cometido un ilícito, ¿verdad? Un ilícito penal, sobre todo un delito contra el patrimonio del Estado, y él es funcionario, lo primero que hubiera hecho era dar aviso a la autoridad, en este caso a la Fiscalía, de que se había cometido ese ilícito. El no hacerlo lo lleva a una conducta de complicidad o de una comisión por omisión. En todo caso, yo creo que la oportunidad que se ha planteado, si le quitamos esa connotación electoralista, electorera, de propaganda, y lo asumimos con seriedad, nos va a permitir 2 cosas. Uno, si es cierto el hecho o si son ciertos los hechos, que se establezcan y se deduzcan responsabilidades y se apliquen las sanciones que manda la ley. Si son falsos, entonces que se termine de una vez por todas sancionando al que cometió este delito de calumnia o de injuria, para que no tengamos nuevas campañas sucias, porque aquí lo que vamos a tratar de hacer es usar la justicia para sanear la política, y no al revés, judicializar la política, criminalizando a los políticos en una forma insostenible. Ramón, ¿qué tienes tú que decir al respecto sobre este tema de marañas, acusaciones y contraacusaciones y procesos abiertos en la Corte de Cuentas de la República? Que estoy dejando un poquito más adelante ese tema de el proceso que se ha abierto en la Corte de Cuentas para analizarlo. Pero ¿qué piensas sobre todo esto realmente? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que en El Salvador ha habido una tradición de ejercer la política, de administrar la cosa pública de una manera en la que se ha abusado, en la que se ha aprovechado, en la que se han beneficiado. Y hoy mismo, en la actualidad, uno escucha frases. La actual alcaldesa de San Salvador sí cobraba, pero trabajaba en otro lugar. Merino dice, bueno, somos un órgano de Estado, ellos son una institución creada por una ley secundaria que nosotros aprobamos. A propósito de la Ley de Acceso a Información Pública, del Instituto y del caso de lo que se está demandando que puedan publicar. Lorena Peña dice, bueno, no, ellos están muy molestos ahora porque no les aprobamos los $7,000 que pedían. Milena de Calderón dice, sí, lo que pasa es que ahora hay que reformar la Ley de Acceso a Información Pública.
Todas estas son manifestaciones que expresan la tradición de buscar maneras de encubrir la mala manera de hacer el ejercicio de lo público. En este sentido, creo que cuando comienzan a aparecer este tipo de hechos en que la institucionalidad comienza a funcionar, la reacción que vamos a encontrar, no solo en los directamente afectados, sino en la clase política, es unos tratando de aprovechar para sacar beneficio en una coyuntura política electoral y otros tratando de defender acerca de que esta manera no es correcta porque se está queriendo aprovechar y afectar y aprovechar políticamente. ¿Ejemplos de eso, Ramón? Cuando uno Ejemplos escucha muy claramente, mira, la pregunta tradicional en todos los lugares, ¿por qué en este momento aparece este caso? Cuando uno dice, bueno, mire, este es un caso que viene desde el 2005, se profundizó en el 2007, a partir del 2010, mayo 2010, el ministro de Obras Públicas presentó 100 cajas con más de 23,000 folios. Estamos hablando de un caso que tiene tiempo. Si uno dice, bueno, este país pasa en elecciones recurrentemente, ¿cuándo va a ser el momento políticamente correcto para sacar un caso? O bueno, ¿o es que acaso los casos de corrupción tienen que tener un momento político correcto para sacarlos? O sea, hay que asumir la responsabilidad de que en el momento que salgan, la afectación política o personal siempre va a estar presente. Ahora, en la actualidad, cuando este caso surge, que lo saca la Fiscalía, y no eso es lo que le hemos estado demandando a la Fiscalía. Yo hace unos días le ponía unos Twitter directo al fiscal general de la República. Bueno, nos gusta mucho de que hayan hecho la intervención, la investigación con el caso de los muchachos de la selección de fútbol. Pero, ¿qué va a pasar y cuándo va a investigar los 112 casos de corrupción que le presentaron hace años? Ahora, ¿Qué era lo que hacía no es sobre el papel de la Fiscalía. Me parece que la Fiscalía ha actuado muy bien en dos temas muy recientes, ¿no? El cártel de Texas y este caso del tema de la Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. El tema que preocupa es, o que no entiende uno cómo se puede ir ventilando, es esta acusación que hizo Hugo Barrera, que eso está más allá, al margen del trabajo que ha venido haciendo la Fiscalía General de la República. De hecho, el mismo fiscal Ramón dijo recientemente, cuando los medios le preguntaban, mire, esta es una cuestión que se dio en el marco de la situación política que está viviendo el país. Y no lo descalificó totalmente, pero dijo, mientras no tenga pruebas, o sea, poco puede hacer la Fiscalía respecto a este tema, ¿no? Yo creo de que el caso del señor Hugo Barrera, ya deberían de haber ordenado la orden de captura. ¿Contra quién? Contra Hugo Barrera. ¿Por qué? Dice el artículo 241 de la Constitución, los funcionarios públicos, civiles o militares que tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados, deberán comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento, y si no lo hicieren, oportunamente serán considerados como encubridores e incurrirán en las responsabilidades penales correspondientes. Es de la Constitución, ¿entiendes? Del Código Penal. Es decir, estamos hablando que la por responsabilidad... haber violado ese artículo de la Constitución y no por el tema de difamación, que es otro proceso. Claro, no, es que si él tenía conocimiento en aquel momento, cuando él era funcionario público, fue en ese momento que debió haber hecho público este asunto y haber colocado o puesto la denuncia correspondiente, porque estamos hablando de que en ese momento Hugo Barrera también era funcionario público, era ministro de Medio Ambiente. Entonces, nos parece de que aquí surgen una serie de elementos, unos hechos que uno todavía no entiende cómo es que funciona de verdad la justicia y la investigación en El Salvador. Personas responsables directamente en los casos, involucrados directamente. O sea, a ver, ¿quién desconoce en este país que el exministro David Gutiérrez estuvo involucrado desde antes del 2006, que él renunció, pero él renunció en diciembre del 2006, y todo el proceso anterior a la licitación con las empresas Copreca, Linares, y después el asocio que se integró entre Copreca, Linares, y todo lo que se generó en la contratación, la entrega de los anticipos que hubo de más de 5 millones de dólares, de los cuales solo fueron liquidados como 2 millones, quedaron pendientes más de 3 millones de dólares. Posteriormente los casos se agravan con el tramo 2 en el 2007. Entonces, ¿quién desconoce el vínculo que hay
entre los dos ministros, David Gutiérrez y el exministro Nieto. ¿Quién desconoce entonces? Es decir, que a tu juicio, tanto Nieto como David Gutiérrez tienen responsabilidad sobre esto. Es que el caso es tan complejo que tiene una cadena, tiene una conexión. Las cosas tienen una continuidad. Decir lo que vino a ser Nieto es la continuidad de lo que ya David Gutiérrez había hecho en el Ministerio de Obras Públicas. Realmente la investigación tiene que profundizarse mucho más, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que uno ve? Personas y los grandes que han estado metidos en los temas de corrupción son los que precisamente todavía no están presos. Ahora, Félix, según la Fiscalía no es así, ¿no? Según la Fiscalía, no ha encontrado indicios o cualquier información o lo que tú quieras o elemento suficiente como para abrir una causa contra el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez. Bueno, eso es lo que... más, no hay orden de captura contra David Gutiérrez. Es que eso es lo que ha dicho el fiscal, que en el proceso que está investigando, el señor Gutiérrez no tiene ninguna implicación, no está indiciado, no está señalado. Lo que dice Ramón es que una investigación seria debería de trascender. Aquí el problema tenemos es que hay... Ahora, esta es una investigación seria, donde se determinó que la responsabilidad recae contra varios exfuncionarios y contra el exministro Jorge Nieto, no contra David Gutiérrez, correcto, según el fiscal. Según los indicios que se le han presentado y sobre los cuales él está investigando. Lo que decíamos de la seriedad es que si se tratara de un delito continuado, que no es el caso, pues habría que ir más atrás para ver el origen del delito hasta llegar a la situación actual. Pero aquí es donde los abogados tenemos ciertas limitantes que son propias del derecho procesal, que los delitos tienen un periodo de prescripción. Las etapas procesales se rigen bajo un principio que se llama de preclusión. O sea, no puedes, concluida una etapa procesal, regresar a ella, porque afectaría el principio del determinismo, o sea, la determinabilidad de los hechos procesales, porque entonces estarían los procesos yendo para adelante, para atrás. ¿Qué significa eso? Es decir, que David Gutiérrez ya no podría ser investigado por esto. Explica que si ya él fue absuelto, si acaso hubo alguna vez alguna acusación contra él y ya se le absolvió, no puede ser juzgado dos veces por la misma causa, un principio constitucional. Segundo, si ya los supuestos hechos que él pudo haber cometido prescribieron en el tiempo, tampoco se les puede iniciar. Tercero, si no hubo ningún tipo de acusación en su momento, señalamiento, ahora implicarlo tendría que haber unos nuevos elementos, nuevos indicios para que pudiera ser investigado nuevamente por la Fiscalía. Lo que yo quería plantear era algo que está pidiendo la Asociación Nacional de la Empresa Privada. La ANEP está pidiendo de que los delitos de este tipo, los delitos contra el Estado, sobre todo contra la hacienda pública, no prescriban. Porque tenemos aquí, dentro del derecho procesal, te decía, la prescripción de ciertos delitos. Y dentro de ellos están los delitos patrimoniales. Entonces, así como tenemos delitos de lesa humanidad, en los casos de violaciones a los derechos humanos, que no prescriben, como el genocidio y otro tipo de delitos, así debería de haber una forma de imprescriptibilidad para lo que comete, para los delitos contra el patrimonio del Estado, porque es la hacienda pública, es el Tesoro Nacional. Félix, quiero preguntarte y retomar y regresar a este punto. ¿Qué tan complicado, desde tu punto de vista como abogado de la República, como presidente del Instituto de Estudios Jurídicos y Ejes del Salvador, qué tan complicado está el escenario para Hugo Barrera? Bueno, mira, como decíamos, hay dos tipos de acciones que se pueden iniciar contra él. La que leía Ramón, que es una obligación del funcionario. Que esa ya es una omisión de ley, ¿no? Sí, claro. Es decir, eso está, sí, está en el Código Penal también, ahí por el 321, los delitos que cometen los funcionarios públicos. Pero el otro de difamación, que es contra una persona en particular. Fíjate que son dos delitos los que se podrían tipificar. Uno de carácter público, donde el ofendido es la sociedad y en el cual la Fiscalía tiene que tomar acción directa, sin necesidad de que nadie active la justicia, porque es un delito de carácter público. Y el otro que es un delito de carácter privado, o sea, el delito de delitos contra el honor, que es lo que se siente afectado, en este caso, el señor Gutiérrez, y dice, este señor me afecta mi honor, voy y presento una acusación contra él. Y además dice, bueno, y que lo condenen y que me repare el daño moral que me ha causado y le pide una indemnización de $3 millones. Entonces, el señor Barrera está enfrentando dos tipos
de responsabilidades. Una, por no haber dado aviso cuando él tuvo conocimiento que se había cometido un delito contra el patrimonio del Estado, como lo señala el artículo que leo Ramón, y el otro, la acción privada de la acusación que le ha presentado una persona natural que se siente dañada por sus declaraciones, dañada en su honor. Entonces son dos situaciones. Como dice Hugo, mire, ¿y cuál es el problema que lo haya dicho hasta hoy? Así lo dijo, ¿no? Algún medio de comunicación dijo, bueno, si lo estoy diciendo en este momento. Pero él no es abogado, entonces él no pudo medir la responsabilidad de sus palabras y por eso se le tendría que haberse asesorado, pues, porque eso fue una confesión pública que él hizo. Claro. Ya Sí. No, yo creo que de eso se trata, de... Cuando yo hablo de esta tradición de hacer gobierno, de hacer ejercicio público, es que se cree que se tiene una gran coraza de impunidad y que son intocables y que bueno, aquí cualquier persona de ese nivel que comete delitos y en este caso delitos de corrupción, como toda la vida han quedado prácticamente libres. Y esto que dice Félix, el problema de la prescripción, si aquí tenemos caso, el exdirector del Seguro Social, Majano, se llevó una cantidad importante de plata, el delito prescribió, él perfectamente regresó al país, ha disfrutado los millones que se robó y está en libertad. Se pudo esconder durante 10 años más o menos. Exactamente, durante 10 años. Entonces, estas son de las cosas que uno ve en este tipo de manifestación, que hay un alto grado de impunidad de la clase política que se buscan escudar en la protección que se ha tenido y que yo creo que la demanda fundamental es a hacer funcionar a las instituciones del Estado, en este caso la Fiscalía, por eso decía, la Fiscalía no debería de esperar más tiempo ni más denuncias, es que hay una violación directa al artículo 241 y dice claramente que es de tipo penal, no está diciendo que es de tipo administrativo, está diciendo que es de tipo penal y que por lo tanto la actuación de la Fiscalía es decir, bueno señor, usted cometió un delito porque públicamente lo ha confesado, no puede continuar en libertad, usted encubrió, usted sabe, usted tiene información, ¿me explico? Entonces creo que la demanda ahora en este caso es la actuación clara que deben de tener las instituciones. Hay que tener en cuenta que los compromisos que El Salvador también ha asumido en materia contra la corrupción son más allá de la presión que pudo haber habido en esta ocasión en el marco del Fomilenio. El Salvador está comprometido con cumplir la Convención Internacional contra la Corrupción, de Naciones Unidas contra la Corrupción, de cumplir con la Convención Interamericana contra la Corrupción. Estos dos instrumentos internacionales establecen claramente un conjunto de compromisos para combatir, para prevenir, para perseguir la corrupción. El Estado salvadoreño no está cumpliendo en todas sus partes todavía en esta materia. En esa materia, en estos instrumentos hay demanda de que pueda haber una ley contra la corrupción, fortalecer una ley contra el lavado de dinero, una ley que permita fortalecer la probidad en el Estado salvadoreño, una ley de partidos políticos que regule claramente todo el control del financiamiento de los partidos como origen de la corrupción. Entonces, el Estado todavía está en deuda. Sí requerimos fortalecer el marco jurídico salvadoreño, pero con lo que existe ahora de instrumentos jurídicos, las instituciones pueden y deben de actuar y no se debería de estar mezclando el momento de la coyuntura electoral con lo que está sucediendo. Que eso es lo interesante. Quiero hacer una pausa comercial y iba a plantear precisamente eso, Ramón y Félix, ¿no? ¿Cómo saber diferenciar? Mira, ¿cómo se lo está tomando la gente en este momento? Estos mensajes, ¿no? Estas acusaciones, este tipo de situaciones que se están dando. De repente dice, mire, existe una situación en el país, el facilismo para descalificar las cosas y decir francamente, mire, esto es una cuestión política, ¿no? Dejando de por lado la verdadera responsabilidad penal que puede haber en un caso como esto. Vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar también sobre el otro escenario que tiene el otro candidato, ¿no? El candidato Norman Quijano, respecto al tema de este proceso que tiene abierto en la Corte de Cuentas de la República.
¿Cuándo se trata, Félix, desde tu punto de vista, de un golpe político electoral y cómo discriminar esto? ¿No? Decir, mire, esto se trata nada más de un efecto electoral y esto sí tiene elemento, tiene argumento, tiene base, tiene peso jurídico para hacer una investigación real. Bueno, mira, uno puede separar el trigo de la paja y ver cuando hay intereses mediáticos, intereses partidistas y cuando se trata de una acción del imperio de la ley, ¿verdad? Y del Estado de hacer valer pues la potestad del Estado. En el caso que tú planteabas del Consejo Municipal presidido por el doctor Quijano, yo creo que ahí sí no hay bajo ningún concepto ninguna estrategia electoralista, ni mucho menos de generarle un problema en medio de una campaña electoral, porque el caso viene de hace ya un tiempo. Es decir, aquí lo que hubo de parte del doctor Quijano o de su equipo de asesores fue un descuido de no haber atendido este proceso, de haberlo dejado, que se siguiera sustanciando, que fuera avanzando, y probablemente, como fueron algunas denuncias públicas que se hicieron, el anterior presidente de la Corte de Cuentas iba a resolverle eso. ¿Tú te acuerdas que eso fue una discusión en la Asamblea desde que el antiguo presidente lo había nombrado y había llegado a limpiar el expediente del doctor Quijano? Posiblemente, y no quiero acusar a nadie, ni mucho menos hacer especulaciones, pero pudo haber sido una vía por la que se pensó que el caso no merecía un tratamiento como el que se le está dando ahora, porque ahora ya no solo es público el caso, sino que se han pronunciado las autoridades que lo están sustanciando, en este caso el presidente de la Corte, el mismo Consejo Municipal, el mismo involucrado, el doctor Quijano, y todo el mundo coincide en que como se trata de un juicio de cuentas y caminan a una velocidad bastante lenta, el riesgo de que él no pueda obtener el finiquito que exige la ley para poder inscribirse como candidato, puede poner en riesgo su propia inscripción. Para muchos, y esto es un tema que desde que yo estoy, pues de que hicimos el Código Electoral en 1992, pusimos en el artículo correspondiente que los candidatos deberían de presentar el finiquito, así se llamaba, no ha tenido otro nombre, y así se hacía. ¿Qué significa el finiquito? El finiquito viene, Félix. bueno, es una palabra compuesta del fin y quito, es decir, de una forma de liquidar una gestión en la que tú has estado responsable manejando fondos y salís, decir, con las cuentas cabales y te dan unas constancias de que tú no tenés nada sobre ese patrimonio que manejaste, sobre todo de matrimonios públicos. Nosotros cuando estábamos en el tribunal en el 97, tuvimos que declarar inaplicable por inconstitucional un decreto que dio la Asamblea Legislativa, donde mediante el decreto eliminaba la obligación de los candidatos a presentar el finiquito cuando presentaban los documentos y decía, solo los que ganen, ¿verdad? Cuando ganen entonces lo van a llevar. Entonces en el tribunal, aplicando lo que se llama el control difuso de la Constitución, dijimos este artículo es inaplicable. Ahora lo que están diciendo es que el doctor Quijano va a poder presentar una certificación de que no hay sentencia condenatoria contra él, porque esta es una reforma que se hizo al artículo. ¿Una certificación emitida por quién? Por la Corte de Cuentas, donde dice, él no ¿La está Corte le puede dar una certificación? Fíjate que eso es una reforma que hicieron posteriormente, porque nosotros decíamos finiquito, y el que no da el finiquito no se inscribe. Luego, no sé en qué año, porque yo estaba fuera del país, hicieron una reforma al código y dijeron, el finiquito o una constancia de la Corte donde diga que no hay una sentencia condenatoria contra el candidato. Entonces ya la Corte da una constancia que no tiene sentencia condenatoria. Pero lo que vio ahora, el código actual, que lo aprobaron hace como 2 meses, dice que la constancia debe decir que no hay no hay pendiente una sentencia condenatoria. Entonces esa palabra pendiente es la que pone en riesgo esta candidatura, porque el riesgo de que sea condenado existe. Entonces, mientras el juicio no haya terminado y no sea absolutorio o condenatorio, la posibilidad de que haya una sentencia pendiente existe. Ahora, Ramón, siempre le pasa a los consejos electorales esto, ¿no? Esto no es solo este consejo electoral, ha habido una cantidad de consejos electorales de distintos partidos políticos que han tenido reparos en la Corte de Cuentas de la República. Digo, ¿es esto, o esto tiene que de verdad alarmar, preocupar, más allá de lo necesario a este Consejo Municipal que presidió en su momento el doctor Norman Quijano? ¿Por qué es distinto esto a otros reparos que se han hecho en determinado momento a otros consejos municipales? Bueno, lo que es importante es que en el proceso electoral existen un conjunto de reglas de carácter administrativa
que se deben de cumplir para poder participar de un evento electoral. Estas reglas que fueron modificadas tenían un sentido fundamentalmente para facilitar que 262 alcaldes y listas de consejos municipales de X número de partidos políticos que participan en las contiendas electorales para elección de alcaldes y consejos municipales pudieran tener ciertas facilidades, dado que siempre se encontraban con el problema de que a todo mundo se le exigía cumplir con estos requisitos y a veces la Corte de Cuentas no tenía todo el tiempo y la capacidad para responder a la demanda de entregar toda esta documentación. Entonces se hizo una reforma que permitiera que el funcionario, una vez electo, entonces sí, el que era electo estaba en la obligación de presentar este tipo de documentación. Digamos, ahí hay una razón que había. Lo que sucede es que en una elección presidencial, y especialmente cuando tú has comprometido tu palabra con la transparencia, además, así como lo hizo el doctor Norman Quijano hace un par de meses, que se comprometió con que su función, con que su labor iba a ser totalmente transparente, ese compromiso uno lo tiene que demostrar no hasta que llega, porque él no es funcionario público si es que llega a ganar la elección presidencial. Él actualmente ha sido funcionario público de la más importante ciudad de El Salvador y por tanto, si él tiene casos pendientes, obviamente tiene que cumplir con lo que la ley le manda a cumplir. Por supuesto que este tipo de casos es muy diferente a cualquier candidatura de cualquier alcalde municipal o de cualquier miembro de cualquier consejo. Y por lo tanto, en la medida que esta es una elección presidencial, la Corte de Cuentas, en tanto llega, recientemente que es electa, llega, encuentra cuáles son los casos que están pendientes, comienza entonces a trabajar sobre ello, independientemente del momento electoral en que nos encontremos. Realmente la obligación de la Corte de Cuentas es darle seguimiento a estos casos. Obviamente lo que uno tiene que pedirle a la Corte de Cuentas es, mire, trate de agilizar lo más que pueda este tipo de procedimientos para no afectar un proceso de una persona que está en una contienda electoral. Félix, ¿se puede tomar esto como una especie de dolo propósito de la Corte de Cuentas de la República? Es decir, mire, como se trata del doctor Norman Quijano y se trata de un candidato a la presidencia con posibilidades obviamente grandes de ganar la presidencia de la República, entonces veamos este caso. No, fíjate que yo creo que no hay en esta ocasión, no existe esa actitud dolosa o con una cierta, digamos, con un sesgo político de dañar una candidatura, un funcionario. Primero, porque ya vimos que no fue presentado durante esta administración de la Corte. Segundo, porque el presidente de la Corte ha sido electo por casi unanimidad de los diputados. Incluso pues, los diputados de Arena votaron por él, con lo cual estaban endosando su confianza en cuanto a que iba a ser un funcionario probo, independiente, capaz para gerenciar este tipo de situaciones. Entonces, más bien lo que cae es en una mala planificación del equipo estratégico de Norman Quijano, de no haber visto que tenía este punto débil dentro de todo su esquema de campaña, haberse enfocado simplemente en la parte mediática, de ver lo que venía cayendo en picada de las encuestas y tratar de resolver el tema, incluso con otra persona, como es el expresidente Flores, que, según los analistas, ha logrado detener la caída del doctor Quijano, ¿verdad?, que venía en picada, pero que ya él, su propio nombre, está ya en la lista de posibles casos que van a pasar a ser investigados por la Fiscalía de Francisco Flores, en el caso de la CLNL y estos temas en los cuales ya hay un informe de la comisión. Entonces, aquí lo que hicimos, creo yo, y lo estamos viendo desde fuera del partido Arena, era de resolver un problema con una medicina que a lo mejor va a salir peor que la enfermedad, porque Francisco Flores, si logra la Fiscalía hacer un caso de esta denuncia que se está preparando a través del informe de la Comisión de la Asamblea, y si se logra establecer indicios de hechos de corrupción, tiene que pasar a la Fiscalía y abrirse el proceso. Entonces ya vamos a tener ahí dos personas procesadas, una judicialmente y la otra con un caso en un juicio de cuenta, y eso no solo va a debilitar
la candidatura del doctor Quijano, sino el partido mismo se va a ver en graves aprietos. Estas cosas, al final, como decimos, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Estas cosas que se mantuvieron en ciertos periodos en la parte oscura de la administración, ahora están saliendo a luz. Ahora, mira, te preguntaba esto de que si se podría interpretar una especie de dolo de parte de la Corte de Cuentas de la República, porque también algunos o muchos podrían decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no investigar con premura a Salvador Sánchez Serén, a Elías Antonio Saca, a Norman Quijano, porque precisamente están a las puertas de ocupar posiblemente la primera magistratura del país? Bueno, yo pero creo que la gente vería bien, al claro, contrario, de que se escudriñe lo más rápidamente posible los nombres de estas personas, y no por eso se puede tomar que sea dolo, porque van a camino, ¿no? Están cerca de convertirse en el presidente de la República de este país. Me parece totalmente correcta esa visión y esa apreciación, y así debería ser. Las personas que se someten al escrutinio popular, a la consulta popular, a recibir el favor del electorado para ocupar una primera magistratura, como la presidencia, debería estar totalmente limpio su expediente y abierto y transparente. Desgraciadamente la limitante que tiene una Corte de Cuentas como la nuestra es que no es un organismo contralor, está muy limitada, no tiene esa capacidad de actuar inmediatamente, está actuando prácticamente a instancia de parte. En este caso, cuando los auditores encuentran, hacen hallazgos y hacen observaciones, entonces empiezan los procesos, no es que lo hacen de manera directa. Y en el caso de Sánchez Serén, como tú decías, ya aparecieron las primeras denuncias diciendo que se le ha dado un finiquito cuando él todavía, es decir, es funcionario, ¿verdad? El vicepresidente, ha estado cobrando, dicen, yo no sé qué cobra, si cobra como vicepresidente, porque el cargo de ministro lo ejercía Don Oren y renunció hace tiempo. Entonces, yo creo que sí vale la pena que tuviéramos un organismo que pudiera demostrarle a la ciudadanía que desde el Estado las personas que van a competir están limpias y que lo pueden hacer sin objeción. Yo creo que si tú haces una encuesta y le preguntas a la población, mire, ¿a quién quiere usted que investigue primero la Corte de Cuentas de la República? ¿Al alcalde de allá de Cuyultitán, el de Anamorós, el de allá de La Reina en Chalatenango? ¿O quiere usted que se investigue primero a Elías Antonio Saca, se investigue primero a Salvador Sánchez Serén y a Norman Quijano para saber si tienen la idoneidad, ¿no? Si tienen las manos limpias, por decirlo de esa manera, para poder obtener el finiquito y optar a la primera magistratura? Yo estoy segurísimo que la gente dice a esos tres primeros. Obviamente, por prioridad, creo yo. Claro, lo que sucede es que el país creo que ha venido en los últimos años en un proceso también de cambio, en donde la institucionalidad ha comenzado por primera vez, diríamos, a tener una actuación distinta y acorde con lo que la ciudadanía o muchas personas que hemos estado involucrados en estos temas hemos estado esperando de la manera como lo está haciendo ahora. Por supuesto que, como siempre señalamos, este país recurrentemente está en elecciones. En cualquier momento que cualquier institución actúa debidamente, va a tener un efecto directo en el ejercicio político. Y aquí, obviamente, los candidatos se ven afectados. Lo que sucede es que, como estos casos tienen que ver con los últimos años, ha habido intenciones de afectar a un candidato determinado, tratando de aparecer vírgenes otros partidos políticos. El problema es que la mezcla ha sido tan enorme y la cadena ha sido tan amplia que Arena, Norman Quijano, Tony Saca, independientemente de los partidos que representen ahora, se ven directamente involucrados. Obviamente, la responsabilidad de las instituciones es hacer la investigación clara, responsable, correspondiente, de manera de dilucidar efectivamente el grado de participación y de responsabilidad que funcione la institucionalidad del país, como se dice. Vamos a hacer la siguiente pausa comercial. Mira, antes vamos con Cristóbal Ayala. Tráfico complicado, supongo yo, Cristóbal, por lo que hicimos el primer enlace, ¿te recuerdas? Ya estaba de alguna manera anunciándose esta concentración de vendedores en el Boulevard del Ejército por el tema del Citrams. Ahora, a esta altura de la mañana, supongo más complicado todavía. Te saludo, buenos días. Gracias, estudio. Buenos días también a los amigos televidentes que se mantienen en sintonía de la entrevista de Hechos AM y, por supuesto, Noticiero Hechos. Parte de lo que está sucediendo a esta hora en el sector de Soyapango, específicamente entre el tramo del Boulevard del Ejército y la Avenida Cuba, en la entrada principal a Soyapango, hacia el centro de Soyapango. Como podemos observar, el tráfico bastante pesado a esta hora. Como sabemos, la construcción del Citrams se mantiene, lo que ocasiona una mayor carga vehicular. Por lo tanto, unidades de transporte colectivo
Pango, como los vehículos particulares se mantienen casi que atascados en el sector con una difícil forma de pasar. Algo que también queremos detallar en estos momentos es la concentración de los vendedores, que al parecer, según nos manifiestan parte de la dirigencia, son alrededor de 400 los que se mantienen en el lugar, los que estarían siendo posiblemente desalojados ante la construcción del Citrams, según nos lo señalaban. Al parecer, el tramo que continúa para la construcción del Citram estaría obstaculizando el paso por el sector, específicamente en la avenida Cuba, donde en este momento se han concentrado ellos. Acá ya no sería la entrada principal al centro de Soyapango, sino sería ya la salida, lo que ocasionaría que, según lo comentaban los dirigentes de los vendedores, un aparente desalojo técnico de lo que serían las ventas que se han mantenido durante años en este sector. Según nos lo comentaban, al parecer nadie, ni el Ministerio de Obras Públicas, ni el BMT, ni tanto la alcaldía municipal ha mostrado apertura. Vamos a conocer parte de lo que hasta este momento se está viviendo, las declaraciones de los dirigentes de los vendedores. Tiene ya por sí una buena base de vendedores que de alguna manera no están organizados, pero también tienen necesidad y tienen derechos. Estos vendedores automáticamente en esta semana cierran con láminas lo que son las pocas calles y quedaron encerrados sin oportunidad frente ya a los últimos 95, 100 días de que termine el año, donde todos soñamos con alguna vez ganar un poco para poder llevar el sustento a nuestra familia. Ya lo escuchábamos, por ahí estaban las declaraciones de don Rodolfo Pereira, parte de la coordinadora de vendedores del sector de Soyapango. Eso es parte de lo que tenemos, así que le sugerimos que lo tome en cuenta, sobre todo para usted que busca transitar en las cercanías de Soyapango, específicamente en la avenida Cuba. Hasta este momento se mantiene bloqueada. Ese es el reporte que tengo hasta el momento. Regreso la señal hasta los estudios principales. Adelante. Muchas gracias por la información, Cristóbal Ayala. Lo que pasa es que esta gente no se ha reunido con Pedro Julio Hernández, hombre, tienen que reunirse. Ahí lo denunció y Pedro Julio Hernández dijo, no se han reunido conmigo y tenemos que ordenar esta cuestión de las ventas. Así es que ahí está el llamado. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre este tema de las demandas y contrademandas, pero también quería aprovechar la presencia de Ramón Villalta y Félix Ulloa para preguntarles sobre el tema. Esta resolución, no habíamos conversado un poco de esta resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, donde dijo, mire, se va a votar por banderas y punto. ¿Ah? No se permite el rostro en las papeletas de votación. Entiendo que así es la cuestión. Y algunos dijeron, bueno, este es un mensaje para Elías Antonio Saca. Es un mensaje para todos, o sea, es un mensaje para decirle a los partidos políticos que tienen que poner su bandera en la papeleta de votación. ¿Cambia esto el escenario, Félix, desde tu punto de vista? Bueno, mira, con Ramón y otros colegas presentamos un escrito de un amicus curiae en ese caso, porque ya se había presentado una demanda de inconstitucionalidad por votar con banderas nada más. Y frente a eso nosotros nos presentamos para dar algunos elementos adicionales a la sala y reforzar el criterio de que la fotografía del candidato permite que se ejerza el derecho al sufragio, o sea, emitir el voto con las 4 características que dice la Constitución: libre, directo, igualitario y secreto. La demanda, desgraciadamente, solo se refería al tema de la igualdad y la libertad del voto, y sobre eso es que la sala dijo que no se violentaba ese derecho constitucional. Por lo tanto, que el votar con bandera, según, como lo dice el artículo 185 del Código actual, no era inconstitucional. Eso es lo que dice la sala. O sea, la sala no ha dicho que no se debe votar con fotografía, no ha prohibido la fotografía. Es más, llega tanto el tema de la sala de cuando dan parámetros en la sentencia, que le dice al legislador de que trate de individualizar lo más que pueda las candidaturas. O sea, está diciendo, sí, está bien en el caso de la elección presidencial votar con una bandera, porque son pocas las opciones, etcétera, pero si se individualiza la candidatura, es más. Ahora, ¿por qué la sala no resolvió a favor de que fuese la foto ahí? Porque no se planteó el tema del carácter directo del voto, que es la tesis que yo he sostenido siempre, de que para que nosotros podamos ejercer el voto de manera directa, tenemos que votar por la persona
que estamos escogiendo como representante o gobernante. Pero si nos ponen una bandera, ya hay un agente intermediario entre el elector y el elegido. Y tras esa bandera pueden ir personas con las que yo no comparto o no quiero elegir. Ahora, quiero entenderte bien. Según tú, en este momento, Norman Quijano, Salvador Sánchez Serén o el mismo Elías Antonio Saque, los demás candidatos, el coronel Rodríguez, etcétera, el señor Lemus, pueden poner la fotografía en la papeleta y no hay ningún problema. Bueno, ellos no, porque ellos no la hacen. El tribunal sí. ¿El tribunal la puede poner, claro, sin problema. No está prohibido. Si el tribunal fuera un tribunal que no está respondiendo a intereses de partido, sino de la ciudadanía, pondría la foto. Entonces, perdón, a solicitud del candidato, el tribunal tendría que poner o podría poner la fotografía. A solicitud del candidato o de oficio. Si el candidato si el tribunal quisiera facilitarle a los electores que no haya confusión al momento de ver por quién van a votar, pondría la foto y no está ni contra la ley del Código Electoral, ni contra la Constitución, ni mucho menos está yendo en contra de la sentencia de la sala. Eso es así como lo escuchás. El tribunal puede hacerlo. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que la sala, cuando habló de la sala entra en unos temas bien técnicos sobre los sistemas de mayorías y proporcionalidad para hacer la comparación entre elecciones presidenciales y las de diputados, y ahí se fundamenta en hacer la distinción. Y es correcto, lo que pasa es que no entra en los detalles de lo que son los sistemas mayoritarios, que tienen sus divisiones. Entonces no es lo mismo el sistema mayoritario puro y simple de los consejos municipales, como eran antes, porque hoy vienen los consejos plurales, eso no lo considera la sala, de los sistemas mayoritarios de balotaje o de segunda vuelta, que son los sistemas presidenciales. Pero era exigirle mucho, porque no estaba en eso la sala. La sala lo que estaba diciendo era si era constitucional o no, el 185 se violaba el principio de igualdad o de libertad del voto. Muy bien, Ramón. Sí. No, yo creo que en este caso, sí, yo creo que en este caso la sala ha tratado de hacer una diferenciación entre cuando es fundamentalmente necesario que exista el mecanismo del voto directo a través del rostro, en aquellos casos cuando un partido político tiene que, vamos a decirlo así, ofertar a distintos candidatos porque tiene la opción de que sean varios de esos candidatos los que puedan entrar a la elección de alcaldes, como la elección de consejos municipales ahora. O sea, hasta ahora, vamos a decir, hasta ahora en la historia, el único mecanismo de integración de esta manera ha sido la Asamblea Legislativa, en donde el partido político ofertaba a un grupo de candidatos y a partir del resultado electoral podía obtener distintos escaños. A partir del 2015, esta misma figura va a venir a ocurrir en la integración de los consejos municipales, dado que vamos a tener consejos plurales. Ahí sustenta mucho la sala que en estos casos en realidad es importante el voto directo porque le permite al ciudadano escoger de entre la oferta de los partidos, y en el caso de la elección presidencial es donde hace estas consideraciones y lo que hace es prácticamente dejarle a la decisión de la Asamblea Legislativa o de una decisión administrativa del Tribunal Supremo Electoral que lo pueda hacer. Obviamente el tribunal, por lo que vemos, no lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer. Muchas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Félix, también muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por ayudarnos a entender esta temática, ¿no? Que es bastante complicada, los alcances que puede tener estas demandas que se están dando en el marco de estos procesos eleccionarios, pero que además hay que aprender a discriminar y decir, mire, esto sí tiene, como dije, fundamento para una investigación y esto puede ser como una especie de golpe político electoral. Gracias. A la orden. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.